Seguimos con más Restos Diurnos y ya tenemos los primeros invitados en piso de esta obra que es Algo de Vos, que está en el microteatro con 3 horarios distintos, es decir, 3 funciones de miércoles a sábado. Se las debo el trabajo sí. de ir y venir con todo lo que implica, pero seguramente lo disfrutan porque aman el teatro tanto como uno, así que les doy la bienvenida a Laura Manino y a Yamil Arce. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos y felicidades para el programa. Que ¡feliz cumpleaños! Están de festejo, están de natalicio, Restos Diurnos, así que bueno, doble placer y halago por Supongo la invitación. Que nos están haciendo una sorpresa y ya viene la torta y todo eso. Sí, por ahora no hay nada en la mesa, por ahora no se ve nada, chicos. Seguramente viene después. Sí, va a venir después. No decimos cuándo, va a venir después. Un placer que estén acá compartiendo este rato. Y bueno, para ir de lleno a esta obra, me gustaría que me cuenten lo que se pueda contar, por supuesto, de qué se trata. Muy bien. ¿La autora? La autora acá les cuenta un poquito, no todo, porque la idea es que vayan a verla, que se tienten con la historia de esta comedia que, bueno, nosotros la definimos como una comedia sensible con humor cordobés. Esa es nuestra carta de presentación. Cordobés porque, bueno, el elenco es netamente cordobés. En este caso, quien escribe es cordobesa y, bueno, microteatro desde sus inicios en Córdoba venía presentando obras de autoría generalmente procedentes de Buenos Aires, porque arrancó ahí. Entonces, bueno, ahora desde hace un tiempo se abrió convocatorias para autores cordobeses, así que microteatro junto con otras obras más son de autoría cordobesa. Entonces, bueno, es una obra que tiene un planteo netamente local, la coyuntura, el contexto está situado acá en Córdoba. Y básicamente cuenta la historia de un encuentro muy particular entre 2 personajes. Martín, que es un científico del CONICET, está por viajar, se va a ir a la Antártida porque le ha salido un trabajo por 2 años. Entonces, bueno, antes de partir, quiere tener un encuentro íntimo en la ciudad antes de irse porque sabe que va a estar 2 años totalmente aislado. Y acuerda una cita con Uma. El punto es que cuando estos personajes se encuentran en el departamento de Martín, bueno, las cosas no son como Martín lo había imaginado, porque Uma no es quien él realmente esperaba que sea. Y lejos de desarmarse este encuentro, cuando los 2 personajes empiezan a conversar, interactuar, bueno, ahí comienza un derrotero de coincidencias y de situaciones inesperadas entre ellos, que a lo mejor Uma, que interpreta a este personaje Yamil, nos pueda contar qué va pasando un poquito entre los dos. Bueno, lo que sucede es que Martín se está despidiendo de esta Córdoba a esos 2 años en la Antártida. Perdón. Y le aparece este personaje. Un personaje que costó mucho construirlo, porque había que feminizar esto que está acá adelante, y el desafío es entre Martín y Uma reconocerse, aceptarse y ver qué sucede en ese reconocimiento y en esa aceptación. Aceptar ante la situación, porque ninguno de los 2 que se encuentran ahí esperan eso que sucede, y lo rico de la historia está en la resolución de ese conflicto, en donde Martín se ve sorprendido, Uma también se ve sorprendida. No le había sucedido nunca hasta ese momento una reacción así, no lo esperaba, y Martín mucho menos. Entonces, en esa desaveniencia, en esos desencuentros, es que se encuentran. Tomá, mira cómo te lo armo. Muy bien, muy bien. Laura, contame si es la primera vez que escribís una dramaturgia propiamente, si hay otros borradores y este es el primero, ¿cómo te resultó ir por este camino? ¿Si te lo sugirieron o fue algo enteramente tuyo? Contame eso. Bien. Bueno, para microteatro es la primera vez que escribo en un formato con estas características. Fuera de la experiencia de microteatro no es la primera vez.
había escrito antes 2 obras anteriores, Umbral en el 2012 y Sitios en el 2015, que, bueno, propuestas muy diferentes a microteatro porque ambas eran un drama, y Sitios tenía la particularidad de ser una obra musical. Entonces ahora escribir para microteatro, que es una obra breve, y que la propuesta es que aborde el género de la comedia, y a su vez microteatro te sugiere por mes una temática específica. En este caso, la temática de microteatro en septiembre es la pasión. Entonces, sí, hubo un pedido, en este caso de nuestra compañera Laura Salgado, que es la directora, de escribir algo para microteatro en este mes de septiembre por la pasión. Entonces, bueno, ahí estaba la posibilidad de armar esta historia entre 2 personajes que no sabíamos bien cómo iba a ser la historia, pero que sí sabíamos que la temática iba a ser la pasión y que el género iba a ser la comedia. Así que bueno, el desafío fue escribir una obra breve. Ay, perdón, Laurita. Que te interrumpa con esta tos. Cosas que pasan cuando Hoy se usa Juan. mucho la voz, y de miércoles a sábado sobre todo, que son muchas funciones por día, que ese es otro de los desafíos para los actores, que están, bueno, 3 funciones por día, miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces, bueno, ahí hay un entrenamiento fuerte de poner el cuerpo, poner la voz, y sobre todo de un encuentro muy directo con el público, con el espectador. Pero respecto a lo que me preguntaba Juan, el desafío fue escribir una obra de formato breve, porque por ahí uno asocia, bueno, una obra corta puede demandarte menor tiempo de desarrollo en la escritura o en el proceso creativo. Pero no, todo lo contrario, es bastante más complejo, o es complejo en sí mismo por la experiencia en particular, porque tenés el desafío de escribir en 15 minutos una historia que tiene que desenvolverse y lograr capturar la mayor tensión dramática posible. Entonces, es una historia que se tiene que desarrollar en 15 minutos y comienza ya con el conflicto en la puerta. Entonces el espectador ingresa y ya quiere saber qué va a pasar con los personajes y con la historia. Así que, bueno, desde ese punto de vista es un lindo desafío, y para mí escribir comedia, que es la primera vez que lo hago, también. Bien, o sea que hay un trabajo efectista, eso es lo que pide también el microteatro. Me gustaría saber, aparte, el trabajo de escritura, cuánto tiempo te llevó, si fue así todo como inmediato, porque los tiempos apremiaban, si vos ya, porque también puede ser que justo venía una idea dando vueltas y esto fue el puntapié, claro. Alguien viene la directora y te dice, vos sabés que tengo esto, y traes una idea que estaba dando vueltas. Y después, ahí voy a unir la pregunta para Yamil, ya que él habló hace un ratito de la construcción. Si en ese tiempo, que desconozco si fue acotado, de 2 o 3 semanas, un mes, 2 meses, o una cosa así, si enseguida lo viste ahí con tu compañero en escena y lo fuiste trabajando, si fue un trabajo individual. Bien. Bueno, en este caso hubo una convocatoria que abrió microteatro y había una fecha límite para la presentación. Entonces, desde el tiempo que nos enteramos al tiempo límite de entrega, transcurrió aproximadamente un mes. Entonces sí, hubo que ajustarse a esos tiempos, o sea, fue un proceso acotado en ese sentido. Y ajustado en cuanto que hay una temática ya pautada y una historia que tiene que desenvolverse, como les contaba, en 15 minutos. Así que sí, fue como ese apremio de decir, bueno, en un mes tiene que estar la obra. Y tiene sus pros y sus contras escribir en un tiempo estipulado. Algo a favor es que te obliga o te pone en la situación de, bueno, hay que producir, hay que hacerlo, y entonces ahí hay algo como que se empieza a activar en uno desde el punto de vista creativo, y estás como más permeable a los estímulos, al contacto. En este caso yo no escribí aislada, escribí siempre en contacto con ellos, con los actores, con Alejandro, Alejandro al comienzo del proceso no estaba, lo fuimos convocando después, pero con Yamil y con Laura yo les iba mostrando todo el tiempo los borradores, y ellos me iban haciendo comentarios y devoluciones de cómo veían la historia, de cómo veían la progresión de la historia. Entonces ese ida y vuelta también me fue ayudando mucho
ir puliendo el texto. Respecto de la construcción, esto es un laburo en equipo. Nosotros somos parte de un grupo que se llama La Rabiosa Producciones Escénicas, que nos juntamos estos 4 personajes de la Roberto y a diagramar algunas cosas que ya vienen en camino también, en otros proyectos que ya vienen, y también surgió esto de volver a microteatro con este grupo. Cuando salió la convocatoria nos interesó y nos gustaba mucho la idea de jugar con esto, y ahí ya empezó la construcción de todo. La construcción del personaje, fundamentalmente de Uma, digo que se construye en equipo porque se construye también con el otro, con mi compañero, con Ale, y desde la dirección también, que es para dónde queremos que vaya el personaje, los personajes. Y desde ahí se abordó la construcción de ese personaje. Construcción que para mí me llevó mucho tiempo, no de tiempo cronológico, sino mucho tiempo interno, porque ahora que están viendo por Instagram había que feminizar todo esto, entonces es un desafío todas las noches, y jugar con un personaje que no sea estereotipado, que no sea la burla constante que vemos en todos lados, y buscar la sensibilidad de ese personaje, que la encuentra, que surgió, que lo encontramos, que lo disfrutamos todas las noches, pero es jugar con esa sensibilidad. Por eso también tenemos esto de que es una comedia romántica. Sí, a eso íbamos. Encarar por ahí y reconocernos nosotros en esto cuando decimos del humor cordobés, que no es solo humor hecho por cordobeses, sino también salir del estereotipo del llamado humor cordobés, ¿no? Donde solo hacemos referencias a determinadas cosas con el humor cordobés, pero bueno, traemos una nueva propuesta. O determinados temas, o palabras, o lugares comunes que por ahí el espectador ya los puede advertir. Exacto. Por formar parte de una tradición del humor que la que disfrutamos, no está mal, pero... que la disfrutamos y que todo es posible, pero también la posibilidad de diversificar las posibilidades de un género, ¿no? No quedarnos siempre en un formato o en una manera de contar con humor. Entonces a eso apuntábamos con el humor cordobés, y en relación a esto que decías, Yamil, de lo sensible, tiene que ver con mostrar un poco la interioridad de los personajes, o sea, no solo quedarnos con la anécdota que se cuenta, sino con quiénes son estos personajes, cuál es un poco el mundo interno de cada uno y desde dónde se conectan. Ambos van a tener en común un pasado un poco resiliente, porque han sido víctimas los dos de un entorno un poco hostil en relación al bullying, a la burla, a la discriminación por ser de determinada manera o de no responder a determinado perfil. Entonces, bueno, lo sensible también tiene que ver con esa parte de los personajes que queríamos mostrar. Y a mí particularmente me costaba esto de feminizar y de buscar. Hay algo que tiene en esto de feminizar y trabajar a una mujer trans, es la delicadeza y la soltura y el tema del... Laura siempre me decía, el ondular que tienen estos personajes, que para no hacerlo grotesco, para que no suene a burla. Y desde ahí fue todo un desafío, porque fue un trabajo de 2 meses que empezamos virtualmente por los trabajos nuestros, digamos, tuvimos que hacer la primera parte virtualmente, lo cual también fue todo un desafío, con conexiones así como las de PEC y demás. Y después llegamos a trabajar con los cuerpos ahí presencialmente. Un desafío hermoso. Microteatro te plantea eso. El otro día... Sigue con la tos. Sigo con la tos. El otro día nos preguntaban, como para resumirlo en una palabra, y se nos ocurría vértigo, porque es eso, es vertiginoso el ritmo de las 3 funciones, de la función, de lo que sucede ahí, y plantear de resolver una historia en 15 minutos... Más todavía. Así que bueno, los invitamos a que vayan miércoles, jueves, viernes o sábados a Microteatro, que es un espacio que está en el Cerro de las Rosas, en la calle Luis de Tejeda, al 4565, y tienen 3 funciones por día, pueden elegir ir en la que quieran. Perfecto. Bueno, chicos, no queda más que agradecerles, gracias por la paciencia.
por este desperfecto técnico, ajeno inclusive a la radio. Así que queda, por supuesto, abierta también la invitación para la próxima obra de La Rabiosa. Más que invitados. Bueno, genial, ahí estaremos. Y ahí vamos a estar. Gracias a vos por la invitación. A la gente le decimos que nos pueden encontrar en Instagram como larabiosa.ar. Sí, larabiosa.ar. Así estamos en Instagram, ahí se van a ir enterando de todas nuestras actividades. Y recién veníamos charlando con Lauri, y a lo mejor se enteran el resto del grupo. Le vamos a dejar de regalo de cumpleaños entraditas para que sorteen para la semana que viene. Si están de acuerdo, por supuesto, y si se puede hacer. Estamos totalmente de acuerdo. Sí. Perfecto. Bien. Ahí Gracias a ustedes.